Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Nuestras felicitaciones al presidente Luis Abinader Corona, que se ha juramentado para un segundo mandato después de haber ganado en primera vuelta las elecciones con un 56% de los votos. Que estos próximos 4 años en el que él agotará este segundo periodo sean de progreso y bienestar para el pueblo dominicano. Que todos los desafíos, que son muchos, pues puedan ser abordados con ese sentido de diálogo, de discusión franca que caracteriza una democracia. El presidente Abinader ha dado claras demostraciones de que no quiere alterar la Constitución para ir más allá de este segundo mandato que inició que acaba de iniciar. Incluso él se ha comprometido que la modificación constitucional que está propiciando viene con un transitorio en el que se especifica que en el caso del gobernante actual no podrá aspirar para un tercer periodo e incluso diría que nunca podrá volver a aspirar. Hay muchos temas desafiantes. El presidente, además de la reforma constitucional que la ha presentado de inmediato en su inauguración, pues tiene pendiente su gobierno un reajuste tributario, una reforma fiscal. Entonces, además de esta reforma fiscal, están los desafíos exógenos porque vivimos en un mundo en constante cambio, muy conflictivo, pero en constante cambio, donde la forma de trabajar, la forma de ganarse la vida, pues está cada vez más desafiada por el desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial. Y no sabemos a ciencia cierta para qué han de prepararse las nuevas generaciones, porque ya muchas de las ocupaciones tradicionales pues irían dando paso a otro tipo de ocupaciones. Hay una oposición que el presidente acaba de vencer en estas últimas elecciones, pero esa oposición, indiscutiblemente que en este segundo periodo del presidente Abinader habrá de fortalecerse. Mi deseo es que lo que ocurrió el pasado 16 de agosto, una transmisión pacífica del mando, en este caso una continuidad pacífica del mando, pues cuando se haya agotado este periodo y estemos de nuevo ante un 16 de agosto, el presidente pueda traspasar el mando a un candidato o una candidata de su partido o a un candidato o una candidata de la oposición de manera pacífica. Los dominicanos hemos sabido cultivar dos estabilidades que son imprescindibles para el progreso. Hemos cultivado la estabilidad política y hemos cultivado la estabilidad económica. Y eso de que aquí las elecciones no son un problema, de que el fantasma del fraude pues ha desaparecido, son cosas muy
muy importantes. Entonces, presidente, a usted, a los nuevos funcionarios, éxito. Estaremos siempre en la mejor disposición de colaborar desde nuestro lugar, que es el lugar que tenemos en los medios de comunicación, haciendo nuestras observaciones, pues críticas cuando han de hacerse, nuestros reconocimientos, pero también de este lado aprendiendo a recibir críticas y siendo autocríticos. No somos dueños de la verdad. Tratamos de fundamentar siempre nuestras opiniones, pero al expresarla de manera continua, pudiera uno a veces no ser todo lo justo posible. Cuando eso ocurra y existan las demostraciones de que uno no ha sido realmente acertado o que las informaciones ofrecidas en base a la que basó un comentario no eran apropiadas, pues también estamos en plena disposición de corregirnos, en plena disposición de corregirnos. Así es que esperamos, señores, 4 años de crecimiento económico para la República Dominicana, 4 años de nuevas oportunidades y que el mundo que tiene los desafíos de una guerra, que tiene los desafíos del cambio climático, que tiene también los desafíos de una confrontación nuclear y desafíos a veces inesperados como los de pandemia. Padecimos una que todavía está muy pendiente, que fue la del COVID-19, que todas estas cosas sepamos vadearlas y seguir adelante como ha seguido siempre nuestra República Dominicana. Estamos conmemorando un nuevo aniversario de nuestra gesta restauradora, la que devolvió pues la república que habíamos perdido, la primera república que 17 años después fue anexada a España. La restauración pues es la devolución de España a la República Dominicana de su soberanía luego de una gran resistencia del pueblo dominicano. Entonces hacemos una pausa, retornamos en breve con los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Bueno, señores, hubo 2 temas de mucha importancia para el país que el presidente Abinader los confió a la gerencia de David Collado. Uno de esos temas fue la inspección que hizo la FAA de los Estados Unidos en la República Dominicana y que dio como resultado el mantenimiento de la categoría 1. Esa inspección detectó que nosotros teníamos 68 irregularidades y después de señalarlas una por una, se nos confirió un plazo para superarla. Y en la evaluación final, todas fueron subsanadas. Ahí hubo un trabajo de David Collado junto al equipo, el IDAT, con Héctor Porchela, la Junta de Aviación Civil, con José Marte Pellantini. Hubo un trabajo sumamente dedicado, una inversión importante también por parte del Estado para
superar esas fallas, pero lo más importante es que después de todo el país mantiene su categoría 1 y eso estuvo a cargo, todo ese esfuerzo de la gerencia de David Collado. El otro encargo fue el acuerdo de cielos abiertos. 25 años de conversaciones, unas veces más continuas que en otras, pues no habían concluido de manera exitosa hasta que se puso eso en manos de David Collado y también se concluyó con la firma del Tratado de Cielos Abiertos. Entonces, David Collado, que va a continuar en el Ministerio de Turismo probablemente 2 años, justamente ofreció su informe de cierre sobre lo que ha sido el desempeño del turismo en la República Dominicana. Vamos a ver un fragmento de las informaciones que ofreció el ministro David Collado. Adelante. Aquí podemos ver en el 2019 los principales países emisores de turistas: Estados Unidos 40%, Canadá 16%, Francia 3.9%, Rusia 3.9%, Argentina 3.5%. En el 21 Estados Unidos 56.5%. Basamos la estrategia de la recuperación del turismo en el mercado americano en ese momento. Y por eso subió un 56.5%, Rusia 4.9%, Canadá 4.5%, Colombia 3.4%, España 3.3%. En el 22, Rusia cierra, un duro golpe para el país, y continuamos con Estados Unidos ya en 44%, aumentamos fuertemente Canadá, Colombia, que surgió como una gran sorpresa entre los países principales emisores de turistas, República Dominicana, Francia y Reino Unido. Continuamos. La recuperación del turismo lo hicimos en un año. En el año 2022 el mundo estaba a menos 66% y ya Dominicana había recuperado su turismo en un año en el 2021. Aquí podemos ver cómo estamos: 22%, 32%, 37%, 38%, 56%, 34%, 33%, y cómo cuando llegamos ya a los últimos meses, al último cuatrimestre del año 2021, 113%, 119%, 112% y 117%. Es decir, que en medio de la pandemia, en medio del Omicron, en medio de una tormenta de nieve que hubo en diciembre del año 2021, donde públicamente está en todas las redes sociales, el mundo canceló más de 7,000 vuelos, no habían pilotos por la pandemia. Como sea, República Dominicana quedó en 117% positivo ya en diciembre del año 2021. Aquí están los números desde el 21, desde agosto, 4 años de gestión, y se puede ver contundentemente cómo fuimos recuperando el turismo. Aquí podemos ver, comparando 2008-2012, llegaron 16 millones de turistas a República Dominicana, y con los cruceristas cambiamos el término a visitantes, 18 millones. En el 2012 al 2016 al país llegaron 20 millones de turistas y 22 si sumamos los visitantes. Y del 2016 al 2020 llegaron 22 millones, con los visitantes llegamos a 26. Del 2020 al 2024, 26 millones de turistas y 31 millones de visitantes. Ahí se ve el crecimiento contundente. Si lo comparamos con el 16-20, 21%, del 12 al 16, 40% más, y si lo comparamos con el 8 al 12, 75% más. Lo que queda reflejado contundentemente el crecimiento del turismo en nuestra administración. Bueno, señores, ahí pudimos apreciar parte de estas informaciones que nos hablan cuál ha sido el desempeño turístico en estos 4 años, encabezado por el ministro David Collado. Estamos hablando de que nos visitaron unos 32 millones de turistas. Ahí incluye a los turistas
y a los visitantes, como se llama, a los cruceristas. Entonces, vamos a hacer de inmediato, vamos a presentar cuáles fueron los temas de mayor impacto esta semana. Adelante. El presidente Luis Abinader expresó que el sector de las zonas francas ha generado 200.000 nuevos empleos formales directos en solo 4 años y que en el mes de mayo ha habido un récord en exportaciones por 813 millones de dólares. Del mismo modo, manifestó que hasta la fecha se han exportado 1.800 rubros a más de 143 países en todo el mundo. Respecto a los récords en inversión acumulada, hubo un crecimiento relativo, de acuerdo con el jefe de Estado, de 44.5%, siendo en 2020 de 5.189 y ya para 2023 de 7.496. Estas declaraciones fueron ofrecidas por el mandatario durante la realización de la semanal con la prensa, donde se trató el tema de las zonas francas, que es considerada la fábrica de empleos. Al tratar el tema de los empleos directos, el mandatario señaló que se ha alcanzado el nivel más alto en toda la historia, ya que en junio de 2020 tan solo habían 119.974 y que ya para junio de 2024 existen 198.466 empleos directos, para un 65.4%, más de 78.492 nuevos empleos formales directos en solo 4 años. El presidente explicó que casi 500.000 de empleos es el impacto laboral total, más de 198.000 empleos directos son generados en las zonas francas y 251.200 nuevos empleos en el mercado laboral. Respecto a este aspecto, señaló que en 2019 hubo exportaciones del sector zona franca de 6.273 millones de dólares, mientras que en 2023 fue de 8.052 millones de dólares, habiendo un crecimiento sin precedentes de un 28.36%. De igual forma, agregó que el 67.2% del total exportado por el país en el primer semestre de 2024 pertenece al sector de zonas francas. El presidente Luis Abinader informó que le solicitará a la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, continuar por un tiempo más en la posición hasta que sea aprobada la reforma constitucional. Abinader estimó que el tiempo de extensión sería de 1 mes y medio después que se presente la propuesta de reforma al Congreso Nacional, donde plantea una nueva reforma de elección del Procurador General. Doña Miriam es lo suficientemente sensata. Yo dije que hablaría con ella hasta que podamos proponer un nuevo pase a la reforma, que debe ser 1 mes o mes y medio después del 16 de agosto, pues que ella puede estar en la Procuraduría y se lo vamos a pedir formalmente hasta esa fecha, dijo Abinader en la semanal con la prensa. En reiteradas ocasiones, Germán ha dicho que dejará de ejercer sus funciones a partir del 16 de agosto, fecha en que Abinader asume su segundo mandato. En la propuesta de modificación a la Constitución presentada por el mandatario, se incluyen cambios en el proceso de elección de en la modificación del artículo 171, que establece que el Procurador General de la República será designado por el Consejo Nacional de la Magistratura y que no haya tenido activismo político. Las asociaciones de fiscales dominicanos Fiscaldón y de fiscales de carrera DOFIC saludaron la reciente decisión del Poder Ejecutivo de que la reforma constitucional no elimina al Consejo Superior del Ministerio Público. Asimismo, los fiscales dicen que el respeto a la permanencia de su estructura, funcionamiento y prerrogativas es una señal que indica el respeto a la institucionalidad y la independencia del Ministerio Público. Nuestra posición es el resultado de las discusiones y de consultas con sectores de la vida nacional respecto del proyecto de reforma constitucional que lleva a cabo el Poder Ejecutivo. Las gestiones incluyen 2 reuniones de ambas asociaciones nacionales que tuvieron participación por invitación de la Consultoría Jurídica del referido poder en el Palacio Nacional. Saludamos la receptividad de nuestras propuestas por parte de las autoridades gubernamentales respecto de la permanencia en la Constitución del artículo 174 de manera íntegra y el respeto de la estructura y conformación del Consejo Superior del Ministerio Público, órgano de gobierno de esa institución, indispensable para mantener la independencia deseada por quienes impulsan la reforma constitucional.
El partido Fuerza del Pueblo eligió a Rafael Castillo como nuevo vocero del bloque de su organización en la Cámara de Diputados para el periodo legislativo que inició el pasado 16 de agosto. Castillo fue el único aspirante a la posición y recibió el apoyo unánime de sus compañeros. Junto a él, también fue escogida la diputada electa Celine Méndez como la vicevocera del bloque y la legisladora Enriqueta Rojas será la secretaria. Ya los demás partidos han presentado sus bufetes para el año 2024-2025. El Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados lleva como vocero a Amado Díaz. El Partido Fuerza del Pueblo escogió a Tobías Crespo, mientras que el Partido de la Liberación Dominicana seleccionó a Gustavo Sánchez. En el Senado el PLD se queda sin bloque y la Fuerza del Pueblo lleva como vocero a Omar Fernández y el PRM tendrá a Cristóbal Castillo. Asimismo, el Partido Reformista Social Cristiano, PRCC, y el Partido Primero la Gente tendrán como voceros en el Congreso a Ramón Rogelio Henao y a su hijo Rogelio Alfonso Henao. En tanto, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo fueron seleccionados como los representantes del Partido Fuerza del Pueblo ante el Consejo Nacional de la Magistratura, debido a que esta organización política posee la segunda mayoría en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. La Suprema Corte de Justicia acogió un recurso de casación a favor del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón, absolviéndolos de las acusaciones en su contra por el caso Odebrecht. Habían sido condenados a 5 y 8 años de prisión respectivamente el 14 de octubre de 2021. Díaz Rúa y Rondón eran las únicas personas condenadas por el más grande caso de corrupción administrativa que salpicó a Latinoamérica, donde la constructora brasileña admitió que pagó más de $92 millones a funcionarios dominicanos para agraciarse con obras del Estado. La Corte señaló que el Ministerio Público no probó el destino de los fondos pagados por el supuesto soborno, valorando la tesis de Rondón, que había sido condenado a 8 años de prisión, y que para haber sobornos deben existir sobornados. El destino de los fondos resulta desconocido, incierto, pues no pudo establecerse cuáles funcionarios presuntamente recibieron la oferta o obtuvieron los valores que, según consta en las premisas probadas en el juicio, fueron recibidas por el imputado Ángel Rondón Rijo. Es verse el fallo absolutorio. Los jueces señalaron que no quedó probada la acusación de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, cargos por los que fue condenado a 5 años de prisión el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. La joven Génesis Daniela Lugo, quien se suicidó lanzándose la mañana del pasado lunes de un 4º piso con su hija en brazos en el sector Marañón 1 en Santo Domingo Norte, Villamella, habría cometido el hecho luego de que descubriera supuestamente a su hermana violando sexualmente a la niña. Por el hecho, la presunta agresora Omaira Antonia Lugo Cruz, tía de la niña, cumplirá 3 meses de medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres por agredir sexualmente a su sobrina y obligarla a ver pornografía. Según informaciones, Omaira Antonio Lugo Cruz vivía junto a su madre y aprovechaba cuando la niña visitaba la casa para violentarla sexualmente tocándole sus genitales. Igualmente, el documento precisa que al momento de Omaira Antonia fuera descubierta por la madre de la niña, hablando con ella por videollamada, donde ésta le decía a su tía que no quería volver a ver sus partes íntimas, le gritó a la pequeña y le colgó el teléfono. Posteriormente, Génesis Lugo, antes de suicidarse, le preguntó a su hija sobre la conversación, pero la niña negaba los hechos en primera instancia, puesto que era amenazada y decía que era un secreto entre ella y su tía, pero luego la niña le había confesado lo sucedido a su madre. Se recuerda que un mes antes, específicamente el 24 de julio, Radamés Melo Matos, padre de la niña de 5 años y esposo de Génesis, hoy Oxisa, había denunciado a la hermana de su esposa por abusar sexualmente de la menor. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional absolvió a la venezolana Carla María Moya Boada, acusada de ejercer la medicina estética en el centro Laser Point Rejuvenation Center by Carla Moya Boada sin la debida autorización del Ministerio de Salud Pública. El tribunal exoneró a Moya Boada de toda responsabilidad penal y ordenó el cese de la prisión preventiva. La decisión se tomó al considerar que el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes para justificar una solicitud de condena de 10 años de prisión. El pasado 28 de septiembre del 2023, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 3 meses de medida de coerción contra la supuesta cirujana plástica acusada por la Fiscalía del Distrito Nacional y el Ministerio de Salud Pública de ejercer ilegalmente la medicina en el territorio nacional. Moya Boada había sido denunciada por Nuria Piera como falsa doctora usurpando la función de médico.
Un estudio realizado por el equipo de investigación de la Refinería Dominicana de Petróleo Refidonza reveló el hallazgo de un importante volumen de hidrocarburos en varias zonas del país, estimado en 543 millones de barriles. Gregorio Rosario, jefe del equipo de la investigación, que fue realizada por la Unidad de Investigación, Exploración y Explotación de Petróleo y Gas de Refidonza, en colaboración con la Universidad Pedro Enríquez Ureña, UNFU, identificó graves reservas en las cuencas de Azua, Cibao Occidental, Cibao Oriental y Enriquillo. Rosario explicó que en la cuenca de Azua se encontraron 38 millones de barriles originales, con un potencial de recuperación de 5.7 millones. Asimismo, dijo que en el Cibao Occidental, 203 millones de barriles originales, de los cuales 30 millones serían recuperables, y en el Cibao Oriental, 11 millones de barriles originales y un potencial de 37 millones de barriles recuperables. Estos datos refieren que las 4 cuencas estudiadas se tiene un prospecto de existencia probable de 543 millones de barriles, de los cuales se puede recuperar 74.3 millones. Las delegaciones estadounidense y China mantuvieron hasta el último día una pugna cerrada por el primer lugar del medallero de los Juegos de París, logrado finalmente por los norteamericanos gracias a la calidad de las otras medallas. Estados Unidos concluyó los Juegos con 40 oros, 44 platas y 42 bronces, en tanto que China, que en esta última jornada incluso fue por delante, presentó un balance final de 40-27-24 y que concluyó segunda por segunda edición consecutiva. En número de medallas, Estados Unidos también acabó en primer lugar con 126 preseas, delante de las 91 de China, de las 65 de Gran Bretaña y de las 64 de Francia, mientras Países Bajos obtuvo 34 medallas, Corea del Sur 32, Italia 40, Alemania 33, Nueva Zelanda 20 y Canadá 27. España concluyó en la 15ª plaza, tanto en el medallero como en el número de podios, con sus 5 oros, 4 platas y 9 bronces. De su lado, Brasil acumuló unos números de 3-7-10, Cuba 2-1-6, Ecuador 1-2-2, Argentina 1-1 Chile, Chile de 1-1-0, República Dominicana 1 de oro y 2 de bronce, Guatemala 1 de oro, 0 plata y 1 de bronce, México 3 plata y 2 bronce, Colombia 3 plata y 1 bronce, Panamá 1 plata, Puerto Rico 2 bronce y Perú 1 de bronce. En tanto, Marilady Paulino, Junior Alcántara y Cristian Pinales, los 3 medallistas olímpicos de República Dominicana, fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de las Américas de Santo Domingo por cientos de dominicanos y con unas insuficientes medidas de seguridad que causaron el caos. El pueblo dominicano profesó la tarde-noche del pasado domingo el gran sentimiento que tiene por su campeona olímpica. La velocista ganó oro en los Juegos Olímpicos París 2024 e impuso un nuevo récord al correr los 400 metros planos en un tiempo de 48.17 segundos. Con este triunfo, la atleta oriunda de Nizao, provincia Peravia, rompió con la racha de 12 años sin que República Dominicana alcanzara una medalla dorada en unas Olimpiadas. Para Marilady, traer la codiciada medalla de oro a Quisqueya es un logro que será premiado con incentivos monetarios. Por parte del gobierno, la Gacela de Nizao recibirá 15 millones de pesos. A esto se le suma 1 millón de pesos que donará el senador Alexis Victoria, mientras que la World Athletics le entregará $50,000. Así también, empresas, personalidades y profesionales nacionales se han sumado a la celebración a través de las redes sociales, ofreciéndole al atleta obsequios de toda índole, desde compra gratis en supermercado por 1 año hasta la planificación de su boda. El gobierno de transición de Haití rechazó la invitación a asistir al acto de juramentación para un segundo periodo del presidente Luis Abinader debido al cierre del espacio aéreo entre ambos países. Según informaciones, tanto el Consejo Presidencial de Transición como el primer ministro Gary Conil rechazaron la invitación. Los consejeros de la transición y el primer ministro no ven factible que para poder asistir al acto de toma de posesión deberían de volar a Miami para lograr tomar otro avión a República Dominicana debido al cierre del espacio aéreo con Haití. La resolución que dispone la suspensión de la actividad aérea de pasajeros y carga desde y hacia Haití continúa vigente a 5 meses de ser aprobada por la Junta de Aviación Civil, quedando su levantamiento como uno de los temas pendientes para el nuevo director. La decisión de las autoridades dominicanas se vio motivada por la escalada de violencia que sufrió Puerto Príncipe a principios de año, durante la cual las pandillas intentaron tomar el control del principal aeropuerto del vecino país.
Una pausa, retornamos en breve. Bueno, vivimos unos días que fueron muy agitados por un aspecto de la reforma que ha propuesto el presidente Luis Abinader. Ese aspecto estaba contenido en el artículo 174 que tiene que ver con la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público. Uno de los objetivos de la reforma del presidente Abinader es fortalecer la independencia del Ministerio Público, cosa que él entiende que se logra con el hecho de que el procurador sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura, no por el presidente de la República. Pero, ¿qué resulta? Que ese aspecto que evidencia esa intención, parecía, y lo era en cierta medida, contradecido, entraba en contradicción con la propuesta de eliminación del artículo 174. En principio, los juristas que han asesorado, que están asesorando al presidente en esto, no alcanzaban a ver cuál era el motivo de la alarma. Porque ellos decían, pero está el artículo 175 que establece el Consejo Superior del Ministerio Público. Y entonces, ¿cómo es que si sigue este artículo con la eliminación del 174, se puede alegar que se buscaría la desaparición del Consejo Superior del Ministerio Público? Bueno, el caso es que el artículo 174 dispone cómo se conforma ese Consejo Superior del Ministerio Público. Si eso se extrae de la Constitución y se queda sujeto a la ley, pues la ley puede ser modificada en cualquier momento. Y si a alguien le resulta molesto el funcionamiento actual del Consejo Superior del Ministerio Público, busca sencillamente variarlo en su composición y ya eso desnaturaliza el Consejo Superior del Ministerio Público. En principio parecía que el gobierno estaba plantado con ese tema, que el presidente entendía que esto era un alegato que se hacía sin razón. Llegó a hablar en la respuesta a 2 preguntas en la semanal de que se estaba mintiendo y que se estaba diciendo algo que no se iba a producir. Pero el gobierno, afortunadamente, después cambió de opinión. Hubo varios escenarios. Le doy importancia entre esos escenarios al de la reunión que sostuvieron con el consultor jurídico los presidentes de las 2 asociaciones de fiscales y los consejeros o algunos representantes del Consejo Superior del Ministerio Público. Y ellos explicaron al consultor sus preocupaciones y lo hicieron con realismo. El consultor se comprometió a ser portavoz del mensaje de los fiscales ante el presidente de la República para que ese aspecto se reconsiderara. Pero además de esto, entonces, se produjo la revelación de una carta que Miriam Germán había dirigido al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Me tocó a mí,
dar a conocer esa carta. Di a conocer esa carta en primicia, en el Sol de la Mañana. Esto incrementó el revuelo porque la carta fue ampliamente reproducida y la carta indiscutiblemente que reflejaba un descontento de la procuradora, que lo que dejaba en síntesis ahí establecido era que para el tema de la reforma en lo tocante al Ministerio Público no había sido consultada. Y además, una desaprobación, se puede leer como una desaprobación a lo que se estaba proponiendo, porque aunque usted no sea consultado, si usted coincide con lo que se está proponiendo, no tiene por qué hacer ninguna aclaración. Es decir, que eso también era una manera de evidenciar el desacuerdo con lo que se pretendía hacer. Resultó que después de la publicación de la carta y de la reunión con los fiscales, el consultor jurídico dio a conocer la decisión del gobierno de dejar ese tema en la Constitución tal y cual estaba. Los fiscales, empezando por los procuradores de corte, por los fiscales y por los fiscalizadores, sus gremios dieron una gran demostración de unidad y tocaron todas las puertas habida y por haber para hacerse sentir de manera pacífica. Y yo creo que lo que hicieron resultó exitoso. Por eso el gobierno ha retirado una parte de su propuesta de reforma constitucional. Señores, una pausa. Al regreso, entonces, vamos a abordar otro tema muy importante. Fue el tema de la absolución de las únicas 2 personas que habían sido condenadas por el caso Odebrecht, don Ángel Rondón y Víctor Díaz. Vamos a ver lo que ha respondido a nuestro equipo el licenciado Miguel Valerio con relación a las preguntas que formulamos sobre esta decisión de 196 páginas de la Suprema Corte de Justicia. Adelante. Bueno, señores, vamos a presentar las 3 preguntas que nuestro equipo formuló al doctor Miguel Valerio acerca de la sentencia absolutoria de las únicas 2 personas que habían sido condenadas por el denominado caso Odebrecht. Adelante. ¿Cuál es su opinión sobre la sentencia de absolución del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y del empresario Ángel Rondón Rijo, emanada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia? ¿Y por qué tan extensa y motivada? Mira, en primer lugar, desde el inicio de la defensa, el ingeniero Víctor Díaz Rúa fuimos muy claros de que los hechos de Odebrecht no se habían cometido y especialmente de los interrogatorios que ocurrieron en el primer tribunal colegiado. Esos interrogatorios dijeron de manera categórica que el ingeniero Díaz Rúa no tomó soborno de Odebrecht. En el caso del señor Rondón, por su parte, evidentemente tampoco se le probó a quién le entregó soborno. En ese sentido, eso fue apelación. En apelación, un juez ya daba un voto disidente y cuando llegó a la Corte de Justicia, de manera categórica establecieron principios y precedentes claros del derecho. Primero, no puede haber lavado de activos sin delito precedente, como es el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Segundo, no puede haber soborno si no se te demuestra materialmente que recibiste soborno.
Y tercero, no puede haber sobornante si no hay sobornado. Y por eso la Suprema Corte de Justicia de manera extensa explica por qué llega a la conclusión de una absolución y una sentencia lo suficientemente motivada para que en derecho nadie la pueda cuestionar. ¿Se trata de una decisión definitiva o pudiera quedar pendiente un recurso ante el Tribunal Constitucional? Independientemente de que sea objeto de un ataque ante el Tribunal Constitucional, las disposiciones que manda el cese de todas las medidas de coerción y a la devolución de todos los bienes decomisados son de obligatoria aplicación. En primer lugar, hay que decir que la etapa jurisdiccional, es decir, donde se conocen pruebas y conocimiento del caso, terminó en la Suprema Corte de Justicia y esa sentencia tiene el carácter de lo irrevocablemente juzgado. Actualmente, en República Dominicana, fruto del Tribunal Constitucional, hay lo que se llama la revisión constitucional de la sentencia. Y en ese sentido, ya no se trata de un recurso, sino se trata de una acción ante el Tribunal Constitucional que trata de buscar que la sentencia fue contra la Constitución. Sin embargo, esta es una sentencia que cumple plenamente el principio de motivación. Es una sentencia con todos los parámetros necesarios para que el Tribunal Constitucional la ratifique en cuanto a los aspectos constitucionales, porque en el aspecto jurisdiccional, es decir, aquel lugar donde se conoce el hecho, el derecho y las pruebas, ya te finalizó. ¿Pudiera en lo adelante presentar en el futuro demandas compensatorias por las pérdidas económicas y humanas, así por los daños psicológicos y la alteración al buen nombre? Bueno, el Código Procesal Penal establece que una demanda en responsabilidad patrimonial se podría realizar contra el Estado cuando una persona es absuelta de toda responsabilidad penal. Esa demanda tendría que ir por la vía principal, es decir, de manera directa ante el Tribunal Superior Administrativo, y en ese lugar se podría pedir resarcimiento de daño y perjuicio. Pausa, retornamos en breve. Ha impactado mucho esta tragedia que se produjo con una madre que se lanzó de un cuarto piso junto a su niña de 5 años en Santo Domingo Norte. Y después han surgido varias informaciones porque había una situación judicializada. La niña pues era objeto de abusos sexuales por parte de una tía de su madre de 45 años de edad, una abusadora que desde muy pequeñita tenía a esa niña sexualizada. Le hacía el sexo oral a la niñita y ponía a la niñita a hacerle sexo oral a ella. La madre descubrió esto. Ellos presentaron una denuncia. Entonces, después que se produjo la tragedia, familiares de esta madre que lamentablemente se quitó la vida junto a su hija, pues hicieron referencia a situaciones de salud mental de la víctima. Bueno, si ese factor pudo haber influido en que ella se quitara la vida, pues puede ser. Pero lo que es innegable es que no fue un invento como se quería hacer parecer lo de la denuncia contra esa tía. Porque el interrogatorio de la niña en cámara Helsel, la niña narró todo lo que ocurría con ella. Y el documento de conocimiento de la medida de coerción es
dramático en la descripción de todos los abusos de los que fue objeto esa niña. Con el castigo la niña no va a recuperar la vida, ni la madre van a recuperar la vida, pero ese hecho no puede quedar impune. Esperemos que el expediente se articule de manera correcta para que esta señora pues pague las consecuencias de su abuso contra esa menor, de su crimen contra esa menor. La acusada se llama Omaira Antonia Lugo Cruz, 45 años de edad. Ojalá que todavía a los 60 o a los 70 y pico, esté encerrada en una cárcel. Por otra parte, hubo otro descargo. Este no era político. Correspondió a una médico venezolana que fue mencionada en un reportaje de estos sensacionalistas, planteando que ella tenía una práctica ilegal en la República Dominicana. Yo creo que siempre que se produzcan denuncias como esta, las autoridades no es malo que prendan la alerta e investiguen. Pero por favor que investiguen, porque un expediente no puede ser un reportaje. Para un escándalo mediático no se necesita mucha cosa. Para un expediente se necesitan pruebas. Se necesitan pruebas. Entonces, si eso no ocurre o las pruebas que se consiguen no avalan la acusación, sino que corren en beneficio del que se pretende acusar, también hay que aceptarlo. Porque ¿cómo acusar de ejercicio ilegal de la medicina a una persona que es médico? Eso no es ejercicio ilegal de la medicina. Puede ser que no tuviera los permisos, pero no era que su ejercicio de la profesión para la que se había preparado y para la que estaba investido de la titulación correspondiente, pues que no la pudiera ejercer. Eso era una cuestión de sanciones administrativas, de cierre de un lugar, pero no de un expediente criminal como el que se hizo de manera sensacionalista. Y lo que pasó fue que un tribunal colegiado, muy importante cuando estamos hablando de tribunales colegiados, porque indica que han tenido varios jueces, en este caso varias juezas, que ver lo mismo. Y esta dama fue descartada. Vamos a ver cómo a ella se le repone todo el daño que ha padecido, porque ahí no se ha hecho otra cosa que otra nueva ridiculez, pero con consecuencias realmente nefastas. Bueno, señores, por otra parte, tenemos que estar pendientes, anda muy lejos de aquí, pero ya el mundo es un mundo globalizado. La llamada viruela del mono, sobre la que la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta mundial. Hay 14,000 casos de la viruela del mono y hay 500 y tantas muertes, hay más de 500 muertos. En principio focalizado en la República Democrática del Congo, pero también ya con presencia en otros países africanos, y por la migración, casos en Europa y casos en América. Esto ha sido lo que
prendió la alarma de la Organización Mundial de Salud y ha declarado pues esto como una afección a la que el mundo debe prestar atención. Se denomina el mpox, se denomina como viruela del mono porque los primeros casos que se detectaron fueron en monos en el año de 1958 en Dinamarca. Ya en el año de 1970 aparecía el primer caso en humanos y a partir de ahí pues ha estado su presencia. El año pasado hubo una gran alarma, ahora se ha repetido incluso con más expansión que la alarma del año pasado. Por eso es que nuestras autoridades sanitarias han de estar alerta. Se requiere necesariamente contacto para su transmisión con la persona o con vestimentas de las personas, con sábana, con toalla, con almohadas, todas estas cosas de las que hay que estar pues realmente prevenido. Buenas noches a todos.